Ven, acércate al fuego, hermano. La noche está fría y las brasas todavía tienen calor suficiente para calentarnos mientras platicamos. Siéntate aquí a mi lado, que tengo una historia para contarte. Una historia que pocos conocen y que todavía menos creen. ¿Tú sabías que Emiliano Zapata murió 3 veces? Sí, 3 veces. La primera fue en Chinameca. En 1919, cuando las balas de Guajardo lo tumbaron del caballo. La segunda fue cuando enterraron su cuerpo en Cuautla y el pueblo lloró en las calles. Pero la tercera muerte, esa nunca sucedió. Y es por eso que hasta el día de hoy, cuando el viento sopla fuerte por las montañas de Morelos y las nubes tapan la luna, todavía se puede oír el galop de un caballo blanco cortando la oscuridad. Y antes de que las sombras de esta historia nos abracen por completo, quiero pedirles un favor de corazón. Si disfrutan de estas pláticas al calor de la lumbre, dejen su me gusta y acompáñenme suscribiéndose ahora. Así, este viejo no necesita interrumpir el cuento más tarde y podemos seguir nuestro viaje sin pausas. ¿Listos? Muy bien. Ahora sí, déjenme contarles. Mi abuelo solía decir, los muertos que mueren por la justicia nunca descansan en paz. Se quedan para cuidar a los vivos. Y esta noche, viendo estas estrellas que parpadean como los ojos de los que ya se fueron, me acordé de algo que me pasó a mí hace muchos años, cuando era apenas un chamaco de 15 años. Era 1954, 35 años después de que dijeron que Zapata había muerto. Yo trabajaba en las tierras de don Aurelio Mendoza, un hombre bueno que había luchado junto al caudillo del sur durante la Revolución. Sus manos callosas guardaban las marcas de los años en que empuñó el rifle en lugar del arado, y sus ojos tenían ese brillo de los que han visto cosas que no se pueden olvidar. En esa época había una disputa muy fea en nuestra región. Un grupo de latifundistas de fuera, hombres con trajes caros y políticos comprados, quería tomar las tierras que el propio Zapata había repartido a los campesinos después de la Revolución. Decían que los papeles no eran válidos, que las leyes habían cambiado, que el gobierno de ahora no reconocía los derechos que el gobierno de antes había dado. Don Aurelio estaba entre los amenazados. Su pequeña propiedad, donde sembraba maíz y frijol con la ayuda de su esposa, doña Carmen, y sus 3 hijos, podía perderla en cualquier momento. Los hombres de traje venían cada semana con sus abogados y sus documentos, presionando, amenazando, ofreciendo un dinero que no alcanzaba ni para empezar una nueva vida en otro lugar. Fue durante esas semanas tan tensas que don Aurelio empezó a actuar de forma extraña. Todas las noches, después de la cena, tomaba su zarape más viejo, el que había usado durante la Revolución, y salía al patio. Se quedaba allí parado, mirando hacia las montañas, como si estuviera esperando a alguien. Cuando doña Carmen le preguntaba qué hacía allí afuera con el frío, él solo respondía, «Estoy esperando una señal, vieja, una señal de que no estamos solos». ¿Dosen? Yo dormía en un pequeño cuarto al fondo de la casa, pues mi familia vivía lejos y don Aurelio me había acogido como a un hijo. Todas las noches, antes de dormir, yo veía por la ventana la silueta del viejo revolucionario recortada contra el cielo estrellado, siempre volteando hacia el mismo punto, el cerro del Tepozteco, donde decían que Zapata solía esconderse cuando los federales le andaban pisando los talones. Una noche oí pasos en el patio. Pensé que era don Aurelio haciendo su vigilia de siempre,
pero cuando miré por la ventana vi algo que me heló la sangre. No era un hombre parado en el patio. Eran dos. Uno era don Aurelio. A él lo reconocí por su espalda encorvada y su zarape familiar. Pero el otro era más alto, más derecho, y usaba un sombrero que yo nunca había visto en la casa. Conversaban en voz baja, pero el viento de la sierra me traía pedazos de las palabras. Oí a don Aurelio decir: «Ya no somos los mismos de antes, mi general. Somos viejos y cansados». Y la voz que respondió, grave y firme, decía algo sobre no rendirse, sobre que la tierra es sagrada, sobre promesas que no se rompen ni con la muerte. Me quedé allí, pegado a la ventana, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me iban a oír. Quería ver mejor el rostro del desconocido, pero las sombras de la noche y la distancia no me lo permitían. Solo alcanzaba a distinguir que usaba ropas de charro, con detalles de plata que brillaban bajo la luz escasa de las estrellas. La plática duró quizás unos 20 minutos. Después, vi a don Aurelio asentir con la cabeza, como quien recibe una orden o una bendición. El hombre del sombrero le puso la mano en el hombro al viejo revolucionario, y juro que vi una luz dorada, suave, salir de ese toque. Enseguida, el desconocido caminó hacia el fondo del patio, donde empezaba el sendero que subía a las montañas. Fue entonces que pasó algo que me hizo dudar de mis propios ojos. El hombre nos subió el sendero caminando. Silbó, bajito, una melodía que nunca había escuchado, pero que de alguna forma se me hizo familiar. De entre las sombras de los árboles apareció un caballo, pero no era un caballo común. Era blanco como la espuma del río después de la lluvia, y sus ojos brillaban con luz propia, como dos estrellas caídas del cielo. El hombre montó sin prisa, y jinete y caballo se fundieron en una sola silueta contra la oscuridad de la montaña. Oí el sonido de los cascos golpeando el suelo pedregoso, pero era un sonido diferente, más musical, como si cada paso fuera una nota de una canción antigua. Subieron por el sendero y conforme se alejaban, parecía que se volvían transparentes, hasta que finalmente desaparecieron por completo, tragados por la noche. Don Aurelio se quedó en el patio unos minutos más, inmóvil, mirando hacia el punto donde el caballo y el jinete habían desaparecido. Luego, sin decir una palabra, volvió a meterse a la casa. Me acosté en la cama, pero no pude dormir el resto de la noche. Mi mente no paraba de repetir esa imagen. El caballo blanco, los ojos que brillaban, y sobre todo, esa voz grave que decía algo sobre promesas que no se rompen ni con la muerte. A la mañana siguiente, don Aurelio estaba diferente. Había una energía en sus movimientos que no le había visto en semanas, y sus ojos habían recuperado ese brillo de los tiempos de guerra. Durante el desayuno, le anunció a la familia: «Hoy vamos a darles una respuesta definitiva a esos cabrones que quieren robarnos nuestra tierra». Doña Carmen, preocupada, preguntó: «¿Qué vas a hacer, Aurelio? No podemos pelear contra ellos. Tienen dinero, abogados, pistoleros». Don Aurelio tomó un trago de café y sonrió por primera vez en semanas. «Tengo algo mejor que el dinero, Carmen. Tengo la bendición de quien nunca abandonó a los de abajo». Para entender lo que pasó en esos días, necesito contarte cómo era vivir en esa región de Morelos en los años 50. La revolución había terminado hacía más de 3 décadas, pero sus heridas seguían abiertas en la tierra y en el corazón de la gente.
muchos de los hombres que habían empuñado rifles junto a Zapata ya eran viejos. Algunos ya habían muerto, pero todos cargaban dentro de sí los recuerdos de aquellos tiempos de fuego y sangre. Don Aurelio era uno de esos hombres. Se había unido a las tropas zapatistas cuando tenía apenas 17 años, después de que los federales quemaron su casa y mataron a su padre por negarse a vender sus tierras a un latifundista español. Durante casi 10 años, cabalgó por las montañas de Morelos, Guerrero y Puebla, siempre siguiendo la bandera que decía «Tierra y libertad». Él me contaba historias de esos tiempos mientras trabajábamos juntos en la milpa. Hablaba de combates sangrientos, de noches pasadas a la intemperie, de compañeros que cayeron a su lado, pero siempre que mencionaba a Emiliano Zapata, su voz cambiaba. Se volvía más baja, más respetuosa, como si estuviera hablando de un santo o de una aparición divina. El general no era como los otros hombres, me decía mientras arrancábamos la maleza entre las matas de maíz. Cuando él hablaba, hasta los pájaros se callaban para escuchar. Y cuando cabalgaba su caballo blanco al frente de las tropas, parecía un ángel guerrero salido de las escrituras. Don Aurelio también me contó sobre el famoso As de Oros, el caballo blanco de Zapata, que se volvió casi tan legendario como su dueño. Era un animal magnífico, recordaba, con los ojos perdidos en el horizonte. Blanco como la nieve de las montañas más altas, con una inteligencia casi humana. Decían que el caballo podía sentir las emboscadas antes que el general y que jamás daba un mal paso, ni en los terrenos más peligrosos de la sierra. Pero había algo más en esas memorias de don Aurelio, algo que solo me contó mucho tiempo después. Durante una de las últimas batallas, antes del fin de la revolución, él había visto algo extraño. Era de madrugada, y las tropas zapatistas estaban acampadas en un valle escondido en las montañas. Don Aurelio se había despertado temprano para hacer la primera ronda cuando vio a Zapata salir de su tienda. Pero no era el general como siempre lo veía. Me contó don Aurelio años más tarde, cuando ya estaba muy viejo y cerca de la muerte. Se veía diferente, más alto, más luminoso, como si tuviera una luz por dentro que quería salírsele. Y el caballo, Dios mío, el caballo brillaba como si estuviera hecho de luna. Según don Aurelio, Zapata había montado en el As de Oros y había cabalgado hasta la cima de una loma cercana. Allí, bajo la luz de las estrellas, se había quedado inmóvil por más de una hora, como si estuviera conversando con alguien que solo él podía ver. Cuando regresó al campamento, sus ojos tenían una tristeza profunda, como si supiera que algo terrible estaba por venir. 3 semanas después, suspiraba don Aurelio, llegaron las noticias de la traición en Chinameca. Pero yo siempre supe que el general ya sabía. Se había despedido de quienes tenía que despedirse esa noche en la loma. Estas historias cobraron un nuevo significado para mí, después de esa noche en que vi al hombre misterioso en el patio. Empecé a poner más atención a las pláticas de los viejos en la plaza del pueblo, a las historias que contaban cuando creían que los jóvenes no estaban escuchando. Y descubrí que don Aurelio no era el único que había visto cosas extrañas. Don Crescencio Morales, un viejo barbero que también había peleado en la Revolución, juraba que una vez, en 1943, había visto a un jinete solitario pasando por el camino que llevaba al Panteón de Cuautla. Era la víspera del aniversario de la muerte de Zapata, y don Crescencio
regresaba tarde de un bautizo cuando vio la silueta recortada contra la luz de la luna. No era un hombre común. Contaba a quien quisiera oírlo. Montaba como los charros de antes, con la postura derecha y el sombrero bien puesto. Y el caballo, válgame Dios, era del color de la plata pulida, con una crin que se movía mesmo sin viento. Doña Esperanza Vázquez, una curandera respetada en toda la región, tenía una historia aún más impresionante. En 1949, durante una sequía terrible que amenazaba con acabar con todas las cosechas, la había buscado una familia desesperada. Su hijo más pequeño se estaba muriendo de una fiebre que ningún remedio podía curar. Doña Esperanza había pasado toda la noche velando al niño, usando todas las hierbas y rezos que conocía, pero nada funcionaba. Al amanecer, cuando ya había perdido las esperanzas, oyó el sonido de cascos en el patio de la casa. Salió a ver quién era y encontró a un hombre montado en un caballo blanco. Era alto, moreno, con un bigote grande y ojos que parecían conocer todos los sufrimientos del mundo, contaba ella. Usaba ropa de charro, muy elegante, con botones de plata que brillaban mesmo con la luz tenue de la madrugada. El hombre se había bajado del caballo y había pedido ver al niño. Doña Esperanza, sin saber por qué, confió en él de inmediato. El extraño había puesto las manos sobre la frente del niño y había murmurado algo en una lengua que ella no comprendía, pero que sonaba antigua, sagrada. En ese momento, el niño abrió los ojos y pidió agua. Recordaba doña Esperanza, todavía impresionada décadas después. La fiebre se le había ido por completo. Cuando volví para darle las gracias al hombre, ya había desaparecido. Solo vi al caballo blanco subiendo por el sendero de las montañas, y juro por la Virgencita que parecían volar. Estas historias circulaban por los pueblos de Morelos como rezos susurrados, pasando de boca en boca, siempre contadas en voz baja, siempre con el mismo tono de respeto y misterio. Y todas tenían elementos en común: el jinete solitario, el caballo blanco, las apariciones en momentos de gran necesidad o injusticia, y siempre, siempre, la sensación de que no era un hombre común, sino algo más, algo que pertenecía tanto al mundo de los vivos como al de los muertos. Pero volviendo a esos días tensos en casa de don Aurelio, después de la noche en que vi el encuentro misterioso en el patio, las cosas empezaron a cambiar rápidamente. A la mañana siguiente, don Aurelio salió temprano y regresó al mediodía, acompañado de 3 hombres que yo no conocía. Eran campesinos como nosotros, pero había algo diferente en ellos. Una determinación que yo no había visto en los últimos tiempos. Uno de ellos era don Macario Herrera, un hombre bajo y fuerte, con manos enormes y una cicatriz que le iba de la oreja izquierda a la comisura de la boca. Él había perdido sus tierras en el pueblo de Tepoztlán, a manos de un grupo de especuladores de la Ciudad de México, y llevaba 2 años luchando por recuperarlas. El segundo era don Rutilio Campos, más joven que los otros, tal vez de unos 40 años, pero con el rostro marcado por la lucha constante. Sus tierras en Yautepec estaban siendo amenazadas por el mismo grupo que quería tomarlas de don Aurelio, y ya había recibido varias amenazas de muerte. El tercer hombre me impresionó de inmediato. Era alto y delgado, con el pelo blanco y ojos claros que parecían ver a través de la gente. Se llamaba don Herminio Zapata, y cuando don Aurelio me lo presentó, añadió en voz baja:
es sobrino del general. Don Herminio era realmente pariente de Emiliano Zapata, hijo de un primo del revolucionario. Había heredado no solo el apellido, sino también el carisma y la presencia imponente que caracterizaban a su familia. Cuando él hablaba, todos escuchaban, y sus palabras tenían el peso de la tradición y de la historia. «Compañeros», dijo, sentado a la mesa de la cocina de doña Carmen, «sabemos que nos enfrentamos a hombres poderosos, con dinero e influencias. Pero también sabemos algo que ellos no saben. Esta tierra tiene memoria, y los muertos no olvidan sus promesas». Pasaron toda la tarde planeando. No era una conspiración violenta, como yo había imaginado. Era algo mucho más sutil y poderoso. Habían decidido organizar una asamblea con todos los campesinos amenazados de la región, recuperar los documentos originales de la reforma agraria y presentar un frente unido contra los especuladores. Pero había algo más en ese plan, algo de lo que hablaban solo en susurros, mirando siempre hacia las montañas. Don Herminio había traído consigo algunos objetos que pertenecieron a su famoso tío: un paliacate de seda que Zapata usaba en el cuello, una hebilla de plata de su cinturón y, lo más impresionante, una foto del propio Emiliano montado en el haz de oros. «Estas cosas tienen poder», explicó don Herminio, tocando con reverencia cada objeto. «No es superstición, compañeros. Es historia, es sangre, es la promesa de que la tierra siempre vuelve a quien la trabaja con amor». Nens decidieron que la asamblea se realizaría en el antiguo casco de la hacienda de San Juan Chinameca, el mismo lugar donde Zapata había sido traicionado y asesinado. Era una elección cargada de simbolismo, un desafío directo tanto a los especuladores como a los fantasmas del pasado. «Si el general de verdad nos está cuidando», dijo don Macario, «no hay mejor lugar para pedir su ayuda que donde derramó su sangre por la justicia». Durante los días siguientes, los 4 hombres cabalgaron por todos los pueblos de la región, conversando con campesinos, explicando el plan, mostrando los documentos que probaban sus derechos sobre la tierra. La respuesta fue sorprendente. En menos de una semana, más de 200 hombres habían prometido asistir a la asamblea. Pero los especuladores no se quedaron de brazos cruzados. Empezaron a esparcir rumores de que la reunión era una conspiración comunista, que los organizadores eran bandidos que querían volver a los tiempos de violencia de la revolución. Algunos campesinos recibieron visitas de hombres armados, ofreciéndoles dinero para que desistieran de participar. La tensión crecía cada día. Doña Carmen apenas podía dormir, preocupada por la seguridad de su familia. «Aurelio», le decía todas las noches, «estos hombres no van a permitir que hagan esa reunión. Van a mandar matones para acabar con ustedes». Don Aurelio siempre respondía con calma: «No te preocupes, vieja, no estamos solos en esta lucha». Una noche, 3 días antes de la fecha fijada para la asamblea, pasó algo que confirmó mis peores temores. Estábamos cenando cuando oímos el sonido de varios caballos acercándose a la casa. Don Aurelio se levantó de inmediato y tomó su viejo rifle, el que había usado durante la revolución. «Quédense adentro», nos ordenó, «y apaguen las luces». Por la ventana alcanzamos a ver a 6 hombres a caballo en el patio. No eran campesinos. Usaban ropa de ciudad, sombreros caros, y todos llevaban pistolas en la cintura. El que parecía ser el jefe, un hombre gordo con bigote encerado,
le gritó a la casa. «Aurelio Mendoza, sabemos que está ahí adentro. Queremos hablar». Don Aurelio salió, manteniendo el rifle apuntando hacia abajo, pero listo para usarse si era necesario. «¿Qué quieren en mi casa?» «Venimos a darle una última oportunidad», dijo el hombre gordo. «Desista de esa locura de reunión. Convenza a sus amigos de hacer lo mismo, y todavía puede ganarse un buen dinero vendiendo su tierra por un precio justo». «Mi tierra no está en venta», respondió don Aurelio con firmeza. «Todo tiene un precio, viejo, y si no acepta nuestra generosa oferta, las cosas pueden ponerse muy feas para usted y su familia». «Me está amenazando en mi propia casa». El hombre gordo sonrió de forma siniestra. «Solo le estoy dando un consejo de amigo. Los accidentes pasan, especialmente con viejos tercos que no saben cuándo es hora de descansar». Fue entonces que ocurrió algo extraordinario. En el preciso momento en que el hombre terminó de decir sus amenazas, oímos un sonido que nos heló la sangre a todos. El relincho de un caballo, fuerte y claro, que venía de las montañas. Pero no era un relincho común. Era un sonido que parecía cargar dentro de sí ecos de batallas antiguas, gritos de guerra, lamentos por los muertos. Los caballos de los pistoleros empezaron a ponerse nerviosos, reparando y tratando de huir. El aire se enfrió de repente y un viento fuerte comenzó a soplar, levantando polvo y haciendo que los árboles se mecieran violentamente. «¿Qué carajo?», murmuró uno de los hombres luchando por controlar su montura, y entonces lo vimos. En la cima de la loma que estaba detrás de la casa, recortada contra el cielo estrellado, apareció la silueta de un jinete. Mesmo a la distancia, podíamos ver que montaba un caballo blanco y que usaba el sombrero característico de los charros revolucionarios. El jinete no se movió, solo se quedó allí, inmóvil, como una estatua de bronce contra la noche. Pero su presencia era tan intensa que todos nosotros, incluyendo a los pistoleros, nos quedamos paralizados, observando. Don Aurelio fue el primero en reaccionar. Lentamente, todavía sosteniendo el rifle, dio un paso al frente y se quitó el sombrero, en un gesto de respeto. «Buenas noches, mi general», dijo en voz alta, dirigiendo sus palabras a la figura en la loma. Los pistoleros se miraron entre sí, confundidos y claramente asustados. El hombre gordo intentó mantener la compostura. «No sé qué jueguito es este, viejo, pero no nos van a asustar con teatritos». Sus palabras fueron interrumpidas por otro relincho, aún más fuerte que el primero. Y entonces, para nuestra total sorpresa, el jinete en la loma comenzó a bajar. No al galope, como sería natural, sino en un descenso lento y deliberado, como si flotara sobre el terreno. Conforme se acercaba, podíamos ver más detalles. El caballo era realmente blanco como la nieve, con una crin que parecía plata líquida. El jinete usaba un traje de charro completo, con botonadura de plata que brillaba bajo la luna. Pero lo más impresionante era su rostro, moreno, con un bigote espeso y ojos que parecían contener toda la tristeza y toda la determinación del mundo. Uno de los pistoleros, más joven que los otros, soltó un grito de terror. «¡Es él! ¡Es Emiliano Zapata!». Pánico instantáneo. 4 de los 6 hombres espolearon a sus caballos y salieron galopando como si el diablo los persiguiera. El hombre gordo y otro pistolero se quedaron, pero era obvio que estaban aterrorizados. El jinete misterioso se detuvo a unos 20 metros de la casa.
De cerca, podíamos ver que su ropa, aunque elegante, estaba marcada por agujeros que parecían haber sido hechos por balas. Y sus ojos tenían una luz propia, como si hubiera fuego encendido dentro de ellos. Miró directamente a los dos pistoleros que quedaban y habló. Su voz era grave, poderosa y cargaba una autoridad que hacía temblar los huesos. Esta tierra es sagrada. Fue regada con la sangre de hombres buenos, que murieron para que los pobres pudieran tener un pedazo de suelo para sembrar su comida. Cualquier hombre que venga aquí para robarle esta tierra a quien la trabaja con amor, está declarando la guerra no solo contra los vivos, sino también contra los muertos. El hombre gordo intentó hablar, pero su voz salió temblorosa. Nosotros solo queremos comprar. Es un negocio legal. ¡Silencio!, tronó el jinete. Conozco a los hombres como ustedes. Son los mismos que siempre han existido, con nombres y rostros diferentes, pero con la misma alma podrida, siempre tratando de robarle a los pobres para enriquecer a los ricos. Dirigió su mirada a don Aurelio y su expresión se suavizó. Tú cumpliste tu palabra, Aurelio. Cuidaste la tierra, trabajaste con honra, criaste a tu familia con dignidad. Los muertos no olvidan a los amigos. Luego volvió su atención a los pistoleros. Váyanse. Díganle a quien los mandó que esta tierra tiene una protección más fuerte que cualquier ley de los hombres. Y si vuelven aquí con malas intenciones, encontrarán más que a un viejo armado con un rifle antiguo. Encontrarán a un ejército que no conoce el miedo, porque ya ha pasado por la muerte. El hombre gordo no esperó a oír más. Espoleó a su caballo y salió galopando, seguido inmediatamente por el otro pistolero. En pocos segundos, el sonido de los cascos se perdió en la distancia. El jinete los vio partir. Luego se dirigió de nuevo a don Aurelio. La reunión se hará como está planeado. Habrá más gente de la que esperan, y no habrá violencia. La justicia vencerá sin necesidad de derramar sangre, porque las almas de los justos son más poderosas que las armas de los malos. Don Aurelio, que durante toda la escena había permanecido de pie como un soldado en posición de firmes, asintió respetuosamente. Sí, mi general, como usted ordene. El jinete sonrió entonces y por un momento pareció menos sobrenatural y más humano, como un abuelo orgulloso de sus nietos. Tu hijo es un buen muchacho, dijo, mirándome a mí a través de la ventana. Enséñale que la tierra no es solo tierra. Es historia, es sangre, es la promesa de que cada generación debe cuidar a la que viene después. Enseguida, jaló las riendas de su caballo blanco y comenzó a alejarse. Pero antes de desaparecer por completo en la oscuridad, gritó una última frase que retumbó por las montañas como una orden de guerra. ¡Tierra y libertad! ¡Tierra y libertad! Y entonces, jinete y caballo se disolvieron en la noche como humo llevado por el viento, dejándonos allí, parados en el patio, tratando de entender lo que acabábamos de presenciar. Esa noche, después de que la aparición desapareció en las montañas, ninguno de nosotros pudo dormir. Nos quedamos en la cocina hasta el amanecer, bebiendo café fuerte y tratando de procesar lo que habíamos visto. Don Aurelio estaba más silencioso de lo normal, con la mirada perdida en dirección a las montañas, como si todavía pudiera ver al jinete blanco cabalgando entre los picos.
Doña Carmen, siempre práctica, fue la primera en hablar. «Aurelio, ¿tú crees que era de verdad él?». Don Aurelio tardó en responder, girando la taza de café entre sus manos callosas. «Carmen, hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con la razón. Durante la Revolución, vi cosas que nunca le conté a nadie. Pero esta noche, cuando lo vi bajando de la loma…». Hizo una larga pausa. «Era él, vieja. Era el mismísimo general Emiliano Zapata». Ya. Yo todavía estaba tratando de ordenar mis pensamientos cuando don Aurelio se dirigió a mí. «Chamaco, tú también lo viste. ¿Qué sentiste cuando te miró?». La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué había sentido? Era difícil ponerlo en palabras. Don Aurelio, cuando me miró, fue como si él supiera toda mi vida. Sentí que conocía mis miedos, mis sueños, hasta los pensamientos que nunca le he contado a nadie. Y también sentí protección. Como si un abuelo poderoso me hubiera puesto la mano sobre la cabeza para darme la bendición. Don Aurelio asintió lentamente. Así era él siempre, chamaco. El general tenía ese don de ver dentro de la gente, de saber quién era de fiar y quién era traidor. Por eso vivió tanto tiempo burlándose de los federales, y por eso su propia gente lo seguía hasta la muerte. En las horas que siguieron, la noticia de lo que había pasado comenzó a esparcirse por los pueblos vecinos. Primero llegaron don Macario, don Rutilio y don Herminio, que se habían enterado del enfrentamiento con los pistoleros. Cuando don Aurelio les contó sobre la aparición, don Herminio se puso pálido. «Tío», murmuró, tocando inconscientemente la foto que llevaba en el bolsillo de la camisa. Él regresó, tal como siempre lo prometió. Don Herminio nos contó entonces algo que nunca antes había compartido. Según su familia, la noche antes de la emboscada en Chinameca, Emiliano Zapata había tenido un sueño muy vívido. Había soñado que cabalgaba por una tierra prometida donde todos los campesinos serían libres y prósperos. En el sueño, no cabalgaba solo, sino acompañado por todos los compañeros que habían muerto en la lucha: Otilio Montaño, Amador Salazar y cientos de otros guerreros zapatistas. En el sueño, continuó don Herminio, mi tío llegaba a una gran llanura verde donde todos los muertos de la Revolución lo estaban esperando. Pero antes de unirse a ellos, se volteaba y decía: «La lucha no termina con mi muerte. Regresaré cada vez que la injusticia amenace a los míos». Esa revelación nos dio una nueva perspectiva sobre lo que habíamos presenciado. No era solo una aparición, sino el cumplimiento de una promesa hecha hacía décadas. Durante los 2 días siguientes llegaron más noticias extraordinarias. Los pistoleros que habían huido la noche anterior fueron encontrados a la mañana siguiente en una cantina de Cuernavaca, borrachos y balbuceando historias incoherentes sobre fantasmas revolucionarios. El hombre gordo había desaparecido por completo, y sus jefes en la Ciudad de México habían cancelado abruptamente todos los planes de compra de tierras en la región. Pero lo más impresionante estaba sucediendo en los pueblos de alrededor. Campesinos que habían perdido la esperanza de conservar sus tierras empezaron a aparecer en casa de don Aurelio, contando historias similares. Doña Refugio Martínez, de Tepoztlán, juraba que había visto a un jinete blanco pasar por sus tierras en la madrugada. Y desde entonces, los especuladores que la amenazaban ya no habían aparecido. Don Salvador Quiroz, de Yautepec, contó que su mula,
que llevaba semanas enferma y no podía trabajar. Se había curado misteriosamente después de que un hombre montado en un caballo blanco pasó por su propiedad. El hombre no se bajó del caballo, decía, pero cuando pasó cerca de mi mula, ella se levantó y empezó a comer como si nada. Estas historias nos llegaban como olas de esperanza. Era como si la aparición de esa noche hubiera desatado algo más grande, una fuerza que se estaba extendiendo por la región, fortaleciendo a los campesinos y ahuyentando a quienes querían perjudicarlos. La víspera de la asamblea, no pude dormir. Salí al patio donde tantas veces había visto a don Aurelio hacer su vigilia silenciosa. La noche estaba despejada, con miles de estrellas brillando como diamantes en el cielo oscuro. Estaba allí, mirando las montañas, cuando oí pasos detrás de mí. Era don Aurelio, que traía 2 tazas de café caliente. ¿Tampoco puedes dormir, chamaco? No, don Aurelio. Estoy pensando en la reunión de mañana. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si los pistoleros regresan con más hombres? Don Aurelio tomó un sorbo de café y sonrió. No te preocupes. El general nos prometió que no habría violencia, y las promesas de los muertos son más sagradas que cualquier juramento de los vivos. Nos quedamos allí en silencio por unos minutos hasta que don Aurelio señaló la loma donde habíamos visto la aparición. ¿Sabes una cosa, chamaco? Cuando era joven, pensaba que la muerte era el fin de todo. Pero ahora, después de haber vivido tanto y visto tantas cosas, creo que la muerte es solo un cambio de lugar. Los que se van por una causa justa no nos abandonan de verdad. Se quedan para cuidar lo que amaron en vida. ¿Usted de verdad cree que era él, don Aurelio? El mismísimo general Zapata. Mira, muchacho, he visto muchas cosas raras en mi vida. Durante la revolución, vi a hombres que debieron haber muerto por sus heridas seguir peleando como si tuvieran la fuerza de 10. Vi a caballos que encontraban agua en medio del desierto, cuando todos pensábamos que íbamos a morir de sed. Vi balas que se desviaban de su camino para no pegarle a niños inocentes. Hizo una larga pausa, mirando las estrellas. La verdad es que no sé si era realmente Emiliano Zapata, o si era su espíritu, o si era la fuerza de todos los muertos de la revolución, manifestándose a través de él. Pero sé que fue real, porque todavía siento su poder corriendo por mis venas. Y sé que mañana, cuando nos reunamos en Chinameca, no vamos a estar solos. La mañana del día de la asamblea, me desperté antes del amanecer. El aire era diferente, cargado de una energía que nunca antes había sentido. Era como si la tierra misma estuviera despierta, vibrando con una fuerza antigua y poderosa. Don Aurelio, don Macario, don Rutilio y don Herminio salieron temprano para Chinameca, llevando los documentos de la reforma agraria y los objetos que habían pertenecido a Zapata. Yo me quedé para ayudar a doña Carmen a cuidar la casa, pero mi corazón estaba con ellos en la antigua hacienda donde todo había comenzado. Durante toda la mañana vimos grupos de campesinos pasar por el camino, todos dirigiéndose al mismo lugar. Eran hombres y mujeres de todas las edades, algunos a pie, otros montados en mulas o caballos viejos, todos con la misma expresión de determinación respetuosa que le había visto a don Aurelio. Cerca del mediodía, uno de los hijos de don Macario vino corriendo a nuestra casa con noticias. «¡Doña Carmen! ¡Chamaco! ¡Tienen que venir a ver! Hay más de 500 personas en Chinameca. ¡500 personas! Era más
del doble de lo que habían esperado. Doña Carmen y yo tomamos la mula y fuimos para allá a ver con nuestros propios ojos. El espectáculo era impresionante. La antigua hacienda de Chinameca, que por décadas había permanecido medio abandonada, estaba llena de vida. Campesinos de toda la región estaban allí, sentados en círculos en el suelo, escuchando a don Herminio hablar sobre los derechos de la tierra y la importancia de mantenerse unidos. Pero lo más extraordinario no era la gente, era la atmósfera. Había una paz profunda en ese lugar, como si una bendición invisible estuviera cubriendo toda la asamblea. No había discusiones, no había conflictos, no había miedo. Todos hablaban en voz baja, con respeto, como si estuvieran en un templo sagrado. Don Aurelio me vio llegar y me hizo una seña para que me acercara. «Chamaco, ven acá, quiero que escuches esto». Don Herminio estaba contando la historia de la reforma agraria, explicando cómo Emiliano Zapata había luchado para que cada campesino tuviera su parcela de tierra. Mostró los documentos originales, las firmas, los sellos oficiales que comprobaban los derechos de los pequeños propietarios. Estos documentos, decía, levantando los papeles para que todos pudieran ver, fueron firmados con la sangre de nuestros hermanos. Cada letra aquí representa a un hombre que murió para que nosotros pudiéramos sembrar nuestro maíz en tierra propia. La multitud escuchaba en un silencio absoluto. Hasta los niños se quedaban quietos, como si comprendieran instintivamente la importancia de ese momento. Fue entonces que pasó algo que ninguno de nosotros olvidará jamás. Don Herminio estaba hablando de la necesidad de mantener los documentos a salvo cuando, de repente, un viento fuerte comenzó a soplar. Pero era un viento extraño, que parecía venir de todas direcciones al mismo tiempo, y traía consigo un olor que reconocí de inmediato. Era el mismo perfume de cuero y pólvora que había olido la noche de la aparición. La gente empezó a mirar a su alrededor, confundida. El viento estaba levantando polvo, pero de forma circular, como si alguien estuviera cabalgando alrededor de la multitud. Y entonces, para nuestra total sorpresa, empezamos a oír el sonido de cascos. No era un solo caballo, eran muchos, galopando en círculo alrededor de la hacienda. Pero no podíamos ver nada, solo oír el sonido claro y nítido de los cascos golpeando el suelo pedregoso. Era como si un ejército invisible nos estuviera rodeando, protegiéndonos. Una mujer anciana, doña Esperanza Vázquez, la misma curandera que había sanado al niño años antes, se levantó lentamente y dijo en voz alta: «Son ellos, son los compañeros del general. Vinieron a vernos reunidos». Nadie cuestionó sus palabras. Todos sabíamos, en el fondo del corazón, que tenía razón. Los sonidos de los cascos continuaron por unos minutos más, y luego cesaron gradualmente, dejando solo el viento normal de la tarde. Don Herminio, visiblemente emocionado, continuó con la asamblea. Los campesinos decidieron formar una cooperativa para defender sus derechos legalmente, crear un fondo común para contratar abogados y establecer un sistema de comunicación para avisarse unos a otros si algún especulador intentaba presionar a alguien individualmente. Pero lo más importante fue la decisión de realizar una asamblea así cada año, en el mismo lugar, en el aniversario de la muerte de Zapata. Para que él sepa, dijo don Macario, que no hemos olvidado sus enseñanzas. La reunión terminó al final de la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas.
La gente se despidió con largos abrazos y promesas de mantenerse en contacto. Había una energía de esperanza en el aire, una sensación de que algo había cambiado fundamentalmente ese día. Yo estaba ayudando a recoger los documentos cuando don Herminio me llamó. «Chamaco, ven acá, quiero darte algo». Sacó del bolsillo una de las fotos de Emiliano Zapata, aquella donde el general aparecía montado en el as de oros. «Esta foto debe quedarse contigo. Eres joven, vas a vivir muchos años más. Quiero que la guardes y que, cuando seas viejo como nosotros, se la pases a otro chamaco que tenga el corazón puro». Tomé la foto con manos temblorosas. Era un privilegio enorme, una responsabilidad que no sabía si estaba preparado para cargar. Pero don Herminio, esto debe quedarse con su familia. Mi familia somos todos nosotros, muchacho. Todos los que amamos esta tierra y respetamos la memoria del general. Tú eres parte de esta familia ahora. Cuando regresamos a casa de don Aurelio, la noche ya había caído por completo. Doña Carmen preparó una cena especial para celebrar el éxito de la asamblea, y los 4 hombres pasaron horas conversando sobre los próximos pasos, sobre cómo mantener la unión entre los campesinos, sobre los desafíos que aún enfrentarían. Yo escuchaba sus pláticas mientras miraba constantemente la foto que ahora guardaba en el bolsillo de mi camisa. En la imagen, Zapata parecía mirarme directamente, y sus ojos tenían la misma intensidad que yo había visto la noche de la aparición. Cerca de la medianoche, cuando todos ya se estaban preparando para dormir, salí una vez más al patio. Quería tener un momento a solas para procesar todo lo que había pasado en los últimos días. Estaba allí, mirando las estrellas, cuando sentí una presencia detrás de mí. Me di la vuelta, esperando ver a don Aurelio con sus tazas de café de siempre. Pero no era él, era el jinete, parado a pocos metros de distancia, sin el caballo esta vez. Solo él, con su elegante traje de charro y el sombrero en la mano. Me quedé paralizado. Esta vez estaba solo con la aparición, sin nadie que confirmara lo que estaba viendo, sin nadie que me diera valor. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. El jinete sonrió, y su sonrisa era cálida, paternal. «No tengas miedo, chamaco. Vine para agradecerte». «¿Agradecerme? ¿Por qué, señor?» «Porque hiciste exactamente lo que esperaba de ti. Observaste, escuchaste, aprendiste. Y ahora eres parte de la historia, parte del legado que debemos mantener vivo». Dio un paso hacia mí, y pude ver su rostro con más claridad que nunca. Era realmente Emiliano Zapata, exactamente como salía en las fotos antiguas, pero había algo más en sus ojos, una sabiduría que solo viene con la perspectiva de la eternidad. La asamblea de hoy fue solo el comienzo. Continuó. Habrá otros desafíos, otras amenazas, pero ahora ustedes saben que no están solos. Los muertos que murieron por la justicia nunca descansan en paz. Nos quedamos para cuidar a los vivos. ¿Por qué me cuenta esto, mi general? Soy solo un chamaco. Porque los chamacos se convierten en hombres, y los hombres se convierten en ancianos que cuentan historias. Y las historias son la única forma de mantener viva la verdad. Me puso la mano en el hombro y sentí el mismo calor dorado que había visto la primera noche. Un día, cuando seas viejo, le contarás esta historia a otro chamaco. Y ese chamaco se la contará a otro. Así es como los muertos siguen viviendo, a través de las palabras de los vivos. Pero ¿quién va a creer, mi general? ¿Quién va a creer que usted regresó de entre los muertos para ayudarnos?
Zapata se rió bajito. Los que tienen que creer, van a creer, chamaco. Los que tienen el corazón puro y el alma de campesino, saben reconocer la verdad cuando la escuchan. Los otros, bueno, los otros no importan. Se puso el sombrero de nuevo y comenzó a alejarse. Cuida bien de esa foto, muchacho, y cuida bien de esta tierra. Y cuando llegue tu momento, pásale ambas cosas a quien las merezca. ¡Espere, mi general!, grité. «Lo volveré a ver». Se detuvo y se volteó por última vez. Siempre que haya injusticia, allí estaré. Siempre que los poderosos traten de aplastar a los humildes, allí estaré. Siempre que alguien grite «Tierra y libertad», con el corazón puro, allí estaré. Y entonces desapareció, no como humo ni como sombra, sino simplemente dejando de estar allí, como si hubiera pasado a otra dimensión de la realidad. Y fue así, hermano, como terminó mi encuentro con el fantasma de Emiliano Zapata. Pero la verdad es que no terminó allí. Esa noche fue solo el comienzo de una vida entera cargando esta historia en el pecho, como una brasa que nunca se apaga. A la mañana siguiente, como siempre pasa después de estos encuentros con lo inexplicable, todo parecía haber vuelto a la normalidad. El sol salió como todos los días, los gallos cantaron y la vida cotidiana recomenzó. Pero había algo diferente en el aire, una paz que nunca antes había sentido en la región. Durante las semanas que siguieron, ya no hubo más amenazas de los especuladores. Los pistoleros nunca más aparecieron, y los abogados que representaban a los compradores de tierras simplemente cancelaron todos los contratos y desaparecieron de la región. Era como si una mano invisible hubiera barrido todos los problemas. Don Aurelio vivió 15 años más después de esos eventos. Nunca más habló directamente de la aparición, pero yo notaba cómo miraba a las montañas todas las noches, siempre con el mismo respeto reverencial, como un soldado haciéndole la venia a su general. Cuando murió, en 1969, sus últimas palabras fueron: «Díganle al general que cumplí mi palabra». Don Herminio murió 2 años después, pero antes de partir, me llamó a su lecho de muerte y me hizo jurar que guardaría la foto de Zapata y que un día pasaría la historia adelante. Las historias que no se cuentan mueren con quien las vivió, me dijo, y las historias muertas no pueden proteger a nadie. Don Macario y don Rutilio conservaron sus tierras hasta el final de sus vidas, y sus familias todavía viven en ellas hoy. La cooperativa que fundaron ese día en Chinameca todavía existe, y cada año, en el aniversario de la muerte de Zapata, los campesinos de la región se reúnen en el mismo lugar para recordar las lecciones del pasado. Yo cumplí mi palabra durante todos estos años. Guardé la foto de Zapata como un tesoro sagrado y conté esta historia solo a aquellos que sabía que tenían el corazón puro para comprenderla. Se la conté a mis hijos cuando crecieron, se la conté a algunos nietos, y ahora, en esta noche fría junto al fuego, te la estoy contando a ti. ¿Sabes por qué decidí contarte esta historia esta noche, hermano? Porque vi en tus ojos la misma hambre de justicia que yo veía en los ojos de don Aurelio. Porque sentí que tú también crees que hay fuerzas en este mundo más grandes que el dinero y el poder. Y porque los tiempos están cambiando otra vez. Y tal vez necesitemos recordar que los muertos que lucharon por la justicia nunca nos abandonan por completo. Durante todos estos años, desde esa noche de 1954, he cargado una marca invisible de ese encuentro.
no es una cicatriz que se pueda ver, sino algo que se siente en el fondo del alma. Es la certeza absoluta de que existe algo más allá del mundo que podemos tocar con las manos. Es la convicción de que la muerte no es el fin de la responsabilidad, especialmente para aquellos que murieron defendiendo a los indefensos. Cada vez que veo una injusticia, cada vez que veo a los poderosos tratando de aplastar a los humildes, recuerdo esa noche y siento un calor en el pecho, como si la presencia del general estuviera allí conmigo, dándome fuerza para no callarme. Y no soy el único. En toda la región de Morelos hay hombres y mujeres que cargan historias parecidas, encuentros silenciosos con el fantasma del caudillo del sur. Don Crescencio, el barbero, antes de morir me contó que había visto al jinete blanco 3 veces más en su vida, siempre en momentos en que alguien de la región estaba siendo amenazado por gente poderosa. Doña Esperanza, la curandera, juraba que Zapata la visitaba en sueños para enseñarle nuevas formas de curar. Y también hay historias más recientes. Mi sobrino, que trabaja en las tierras que un día fueron de don Aurelio, jura que hace 2 años vio a un jinete blanco pasar por la milpa en una noche de luna llena. Y la semana pasada, una mujer de Yautepec me buscó para contarme que su hijo, que estaba a punto de vender sus tierras a un desarrollador de hoteles, cambió de idea después de tener un sueño muy vívido con un hombre de bigote montado en un caballo blanco. Mira, hermano, yo sé que hay gente que no cree en estas cosas. Dicen que son solo cuentos de campesinos ignorantes, ilusiones creadas por la nostalgia y la necesidad de esperanza. Pero yo estuve allí. Lo vi con mis propios ojos. Sentí el poder de esa presencia que continúa cabalgando por las montañas de Morelos. Y aunque hubiera una explicación lógica para todo aquello, aunque fuera solo mi imaginación de muchacho impresionable, la verdad es que esas noches cambiaron mi vida para siempre. Me enseñaron que hay fuerzas en este mundo que no se pueden comprar ni vender, que hay promesas que ni la muerte puede romper. Por eso te digo, hermano, nunca desprecies las historias de los viejos. Nunca pienses que conoces todo el misterio de esta vida. Y principalmente, nunca olvides que la tierra no nos pertenece a nosotros. Nosotros le pertenecemos a ella. Emiliano Zapata lo sabía cuando estaba vivo, y lo sigue sabiendo ahora que está. Bueno, ahora que está en el lugar donde están todos los que lucharon por la justicia. La foto que don Herminio me dio está guardada en casa, envuelta en un rebozo que fue de mi abuela. Todas las noches, antes de dormir, la miro y recuerdo aquellas palabras del general. Los muertos que murieron por la justicia nunca descansan en paz. Se quedan para cuidar a los vivos. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer con esta historia que acabo de contarte? ¿La vas a guardar en tu corazón como un tesoro secreto? ¿Se la contarás a otros que necesiten oír que no estamos solos en la lucha contra la injusticia? ¿O la vas a olvidar como solo otro cuento de un viejo que ya ha vivido demasiado? La decisión es tuya, hermano. Pero si algún día, en algún lugar, ves a un jinete solitario montado en un caballo blanco, si escuchas el eco lejano de un grito que dice «Tierra y libertad», no dudes de lo que tus ojos están viendo. Puede que sea solo el viento moviendo las sombras, pero también puede que sea el general, todavía cabalgando por estas tierras que amó más que su propia vida. Y ahora, mira cómo las brasas ya están casi apagadas.
y la noche se está poniendo más fría. Es hora de entrar a casa, de volver al mundo de los vivos. Pero la historia que acabo de contarte sigue viva, ahora también en tu memoria. Es así como los muertos siguen viviendo, hermano, a través de las palabras de los que todavía respiran. Que la Virgencita te proteja en tu camino de regreso a casa, hermano. Y que jamás olvides que hay fantasmas en este mundo que vienen no para asustarnos, sino para recordarnos que algunas batallas son eternas y que los justos nunca pelean solos. El fantasma de Emiliano Zapata, el caudillo del sur, aún cabalga por las montañas de Morelos. Y mientras haya injusticia en esta tierra, él seguirá cabalgando, seguirá apareciéndose a aquellos que tienen ojos para ver y corazón para creer. Buenas noches, hermano. Que tus sueños sean protegidos por los espíritus de los justos.